Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con el periodista cultural y crítico de cine Fernán Cisneros. Bienvenido, Fernán, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias por invitarme y la verdad un placer. Un placer Bueno. estar acá y conocernos personalmente. La verdad, porque nunca habíamos tenido mucha oportunidad de charlar. No, la verdad que no, es raro. Yo conozco tu trabajo desde la década del 90 en aquel maravilloso programa que fue Planetario. Claro. Donde fue la primera vez que me acostumbré a seguir a un crítico de cine. Bueno. Lo mío siempre fue más el teatro. Claro. Y no tenía así un crítico de cine que siguiera. Y bueno, a fuerza de escuchar Planetario me hice el hábito. Perdón por eso. No, al contrario, está todo bien. Es todo complementario, aunque la crítica de cine y la crítica de teatro son diferentes. Hay particularidades de cada una de las Sí, dos. puede ser que sí. Yo no me atrevo a hacer crítica de teatro, por ejemplo. Creo que es un lenguaje Ni yo de totalmente cine. distinto y probablemente puede ser. Creo que sí, no. Yo creo que el acercamiento del crítico es el mismo en realidad. La mirada es la misma, pero por ejemplo, Es una cosa que yo pensaba mientras venía pensando en la charla contigo, el cine es todo luz. Y Sí. eso le da unas particularidades muy, muy lindas por un lado, pero muy únicas sobre todo. Sí, pero insisto, me parece que las herramientas del crítico de cine o del crítico de teatro o del crítico en general deben ser la de estar informado, o sea, haber visto mucho y a partir de ahí, por supuesto que cada una de las plataformas tiene su manera de encararse, su manera de ver, sus herramientas, sus técnicas, que probablemente lo hagan específico. Pero yo más allá de esa especificidad y que me impide, a pesar de por lo menos darme cuenta de qué puede estar bien y qué estar mal en el teatro, profundizar un juicio crítico, creo que lo primero es la mirada inquieta y curiosa del crítico, y en eso creo que nos unimos un crítico de teatro como vos Sí, por o un supuesto. crítico de cine como No, yo. y también está en la modalidad, porque está la crítica potestativa, la que le dice al espectador esto está bien, esto está mal, o la crítica didáctica que le dice al espectador por acá vas a disfrutar mejor lo que vas a ver. Sí, yo creo que una cosa que cuando doy cursos y ese tipo de cosas de crítica o de apreciación cinematográfica, o sea, me parece que hay que evitar como el me gusta. O sea, el tratar de decir esto está bueno, que creo que es una carencia muchas veces de la crítica, o una falencia. Me parece que el me gusta tiene que estar por fuera de la ecuación. A mí me parece que cuando uno llega a un me gusta, y en realidad para compartir el me gusta de una manera profesional, creo que mi acercamiento a la crítica pasa de, mira, esto se puede leer por acá. Claro, pero eso es en los talleres. No, y en mi crítica habitual, yo creo que en mi crítica práctica crítica, que es independientemente de lo que a mí me guste o de lo que no me guste, bueno, esta película, por ejemplo, se plantea algo en estos términos. Y ver cómo esos términos funcionan. Porque si yo voy al me gusta, las cosas que me gustan a mí, No tiene por qué gustarle a otro. y nunca le van a gustar. Bueno, O sea, nunca no. sí, entiendo, nunca no. Pero las razones por las que uno le gusta una cosa... Ah, y bueno, no van a ser las mismas, claro. No, pero aparte yo pensaba, porque tú estás hablando de la crítica didáctica, que es la que a mí me gusta hacer también. En radio quizás soy un poquito más del me gusta que por escrito en la revista Dossier, pero está la cartelera también, y la cartelera inevitablemente está asociada a poner 2 estrellitas, 3 estrellitas, Sí. 4. ¿Qué tiene esa cosa de información acrítica para el lector o para el consumidor? Acrítico no es un insulto ni nada, es simplemente que uno recibe la información digerida. Son 3 estrellas y yo decido si le llevo el apunte o no, que no es lo mismo que ver un análisis, que ver una... Sí, y lo que más funciona yo creo que son los asteriscos, o sea, las estrellitas, ¿no? Me parece que en el diario hace tiempo que no se discute el tema, pero en un momento se había hablado de la ineficacia o lo difícil que es justificar una película en 5 estrellas. Es imposible. Porque ahí tendrías que entrar en 3,5. ¿A cuál de las dimensiones aparte te referís? ¿A la filmografía, a las actuaciones, al resultado en sí? Es muy difícil. Y una vez Disculpa, hay películas que solo por lo visual se justifican. Sí, claro. Sí, la manera de entrar a una película es por un montón de lados y uno puede ser lo visual. Creo que en realidad las estrellas cuando las ponemos, bueno, pero para ahí va, que decidimos sacarlas. ¿Ah, sí? En un momento. Y la gente se quejaba. Claro. O sea, la gente quiere verlas, quiere una pequeña guía de hacia dónde ir. Y eso es inevitable, creo. Y la crítica más analítica creo que también está viviendo como un cambio, principalmente
en prensa generalista, que es donde yo me manejo. O sea, yo no trabajo en nada demasiado específico. Lo que yo tengo que explicar es para todo el mundo. ¿En cuántos caracteres? Y bueno, como mucho en 5.000. Claro, sí, yo tengo la misma extensión y es un poco restringido. Sí, no sé. Yo a veces 5.000 me recontra alcanzan. ¿Sí? Ah, no, Sí. a mí para una crítica de teatro 5.000 me queda justito, ¿no? Pero está. Yo lo que estimo también es que yo en particular y mi manera de acercarme a la De crítica, repente no tu tengo ejercicio tanta... al ser diario y no bimensual. Hacer diario, por ejemplo, hay páginas que llenar. O sea, la mirada de la crítica cultural en un diario no tiene nada que ver con la de un semanario o con otro lado. Yo tengo que poner todos los días 3 páginas. Claro. Y eso te implica una cosa que tampoco podés permitirte, la gran reflexión. O sea, yo voy a ver de mañana una película y a veces es la tapa del otro día. Entonces, tengo un ejercicio como que me permite, saco apuntes cuando la miro, todo el tiempo estoy trabajando en eso. Pero tampoco hay mucho tiempo para la reflexión. O sea, claro. son 5.000 caracteres donde vos De tenés... la mañana para la tarde. De la mañana para del mediodía para las 5 de la tarde. ¿Te gustó la película Crítico? ¿La Argentina? Sí. Me pareció divertida, sí, como la película que cuenta su propia película, ¿no? Exacto. Sí, me pareció interesante. Digo, pensaba porque Rafael Spregelburg es uno de mis actores favoritos, de teatro sobre todo, y dramaturgo. Y bueno, la vi exclusivamente porque estaba él y me terminó gustando la película. No está mal, sí, con Dolores Fonsi es. Sí, con Dolores Fonsi. Sí, no estaba mal, es como también esa idea del crítico también. Claro, ¿no? interpelaba a uno, porque él era justamente un crítico potestativo, los críticos que dictaminaban sobre lo bueno y malo de cada obra. Uh-huh. Pero pasa una diferencia entre el cine y el teatro de comentarios, que el teatro vos estás con la gente ahí. O sea, yo puedo escribir sobre, no sé, tal película, pero nunca voy a ver al... Sí, no va a venir Steven Spielberg a preguntarte por qué pusiste. Y eso es complicado también en el teatro, ¿no? Depende la actitud que uno tome. O sea, a mí me pasa que incidentalmente nunca estuve en un diario. Entonces, al tener una revista cada 2 meses, no tengo ni tiempo, ni ganas, ni lugar para hacer críticas malas. Claro. Entonces, siempre veo algo que me gustó mucho y voy a preferir toda la vida recomendar algo que denostar algo. En 11 años que llevo de crítico, no más 15 años que llevo de crítico, solo hice 2 críticas negativas. Porque la situación me forzó a hacerlo. Ahora en la radio estoy cada 15 días. Entonces fíjate, puedo hablar de 2, 3 obras cada 15 días. Yo veo 3, 4 por semana. También me pasa lo mismo. Pero sí, porque yo decía, el cine es luz, pero el teatro es el cuerpo. Es el convivio, es la comunión del actor con el espectador. Y no hay 2 funciones iguales. Claro. Entonces de repente, vos viste una función, de repente hubo otra que la dinámica cambió y ya no es la que vos viste. Sí, también yo creo que en el cine pasa eso, ¿no? Yo muchas veces en cursos y cosas que doy, te das cuenta de que vos tampoco sos el mismo de una película cuando la viste hace 30 años que cuando la viste ahora. Y hay películas que envejecen mal. Sin duda, como todo en la vida. Sí, yo creo que hay películas que envejecen mal o hay películas que muchas veces se las mira desde un punto de vista anacrónico. Pero yo pensaba en este sentido, que a mí una película que me impresionó mucho de joven fue París, Texas, de Wim Wenders. Sí, preciosa. Pero yo la miraba ahora, yo cuando la vi, ¿qué tendría? 15 años. Ahora la volví a ver hace poco, una película a la que vuelvo actualmente. Y decía, ¿qué entendí yo con 15 años? ¿Qué entendí? ¿Qué sabía yo de cine? ¿Qué sabía yo de Wenders? ¿Qué sabía yo de las relaciones humanas? ¿Qué sabía yo de la pérdida? Me gustó La Sala del Deseo. También, sí. Pero también, esa cosa como las películas, está bien que a diferencia del teatro, que cada función es distinta, también una película es distinta. No es lo mismo la Dolce Vita en el 61, en el 60, que la Dolce Vita en los 90 o ahora. Ayer mismo vi que hay un problema de cancelación con La chica danesa, una película que ganó el Oscar. ¿Por qué? Porque el actor es heterosexual. Ok. Entonces un heterosexual no puede interpretar a una chica trans. Entonces hubo todo un problema de cancelación, el actor se disculpó, dijo que hoy no haría el papel, todo eso que uno tiene que hacer para no ser incinerado en la plaza pública. Pero fíjate que todo el problema que se armó tiene que ver con la mirada social sobre la película y no con la película en sí. Sí, sin Porque duda. la película aparte fue extremadamente respetuosa. Es lo que tiene el cine también, ¿no? Genera como mirada, o el arte en general, ¿no? Permite un montón de miradas. Y cada una de las lecturas es válida. Yo creo que si alguien se siente ofendido con respecto o les parece que no corresponde como hecho artístico que un actor
heterosexual, como en este caso lo haga, me parece que está muy válido que, no sé, la cancelación ya es un tema que excede a mí. Pero a mí me parece, a ver, razonable que ahora se exijan otras cosas. No lo comparto artísticamente, porque actuar es justamente jugar a ser otro. O sea, actuar no es ser yo mismo pero disfrazado, ¿eh? Jugar a ser otro. Sin duda. Le está restando al actor la capacidad de actuar. Pero no podés juzgar con esos parámetros una película donde aparece Al Jolson que se pintaba la cara de negro para actuar. No podés decir que eso se tiene que jugar con los parámetros culturales actuales. Bueno, pero visto en perspectiva tampoco estaba no era como muy bueno. No. Era divertido, puede ser interesante, pero creo que es que el mundo que aceptaba eso era un mundo que aceptaba un montón de otras injusticias. Yo entiendo que tiene que ser mirada críticamente, eso por supuesto que sí, pero no cancelarla. Entenderla como un reflejo del mundo en el que la filmó. Sin duda, no llego a entender, aunque entiendo, puedo comprender las razones, la cultura de la cancelación. No, yo tampoco. Me cuesta, pero entiendo que si parece útil para tiempos como estos que lo que el viento se llevó tenga una pequeña aclaración sobre que la vida, la concordia entre blancos y negros no era la de Vivian Leigh de Scarlett Johansson con su esclava, me parece que es una aclaración necesaria y que le da contexto. Aclaraciones, contextualizaciones me parece perfecto. No cancelar. Otra cosa que tiene el teatro es que vos ensayás en el 2021 para el 2021 o en el 2020 para el 2021, digo, depende de la época del año. Entonces siempre el teatro, la apuesta, refleja la sociedad en la que está siendo hecha. Claro. El teatrista podrá ser más o menos actual, más o menos moderno. Pero te cuento, yo el otro día fui a ver una obra de 6 gurisas muy jóvenes, una directora muy joven y 5 actrices muy jóvenes que llamaba Dejar las armas. Y en la cual en un momento hablan de las películas que las nutrieron de adolescentes. Y todas eran esas comediolas románticas, pero en un momento hablan de la de Julia Roberts, Pretty Woman. Entonces en un momento dicen lo que era, que todas querían ser. Dice una dice en un momento, pero también habría que dejar de romantizar la prostitución, ¿no? Entonces, y ahí te lleva a una mirada, sin plantear cancelar, pero una mirada crítica muy fuerte. Hoy en día nadie filmaría una película donde se ponga en ese papel romántico a una chica que está ejerciendo la prostitución. Sin duda. Sí, estoy de acuerdo. También es una historia de Cenicienta y la prostitución que ejerce es simplemente, es la diferencia entre plebeyo y rico, ¿no? Que me parece ahí en ese caso. Aunque es cierto, la mirada sobre la mirada tolerancia. Si Richard Gere no hubiera sido rico y lindo, la película hubiera sido muy distinta. Pero no tiene manera de contemplarse así. O sea, esa es la película. Si él fuera complicado y pobre, no sería esa película. Entonces uno tiene que aceptar que en la comedia romántica a lo Pretty Woman, entendemos lo que pero el tipo es rico, ella es pobre, se enamoran, se casan y van a tener hijos. Sí. O sea, entonces plantear eso de que no, capaz que Richard Gere, si fuera pobre, no sería esa película, sería otra película. Y me parece que en ese caso las comedias románticas funcionan en ese sentido. No, estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir justamente por ese diálogo que estamos teniendo entre teatro y cine, cómo el teatro tomó la visión moderna, la visión contemporánea de una película que por ahí envejeció rara. Y venís a lo mismo que creo que eso, que es lo que hablábamos antes. Creo que cada película, cada obra, cada cosa tiene su momento. O sea, es un momento donde, en el momento en que fue hecha y dentro de ese protocolo que debería cumplir, debe ser analizada. Y me parece bárbaro que hoy pensemos que lo de Julia Roberts no podría verse romantizar la prostitución. Me parece que es una lectura interesante. Las sociedades cambian y la mirada con respecto a esas cosas cambian también. Claro, que es una lectura interesante que yo no hubiera hecho sin la obra de teatro simplemente porque no pienso en Pretty Woman. Es un error tuyo ese, porque es una gran película. Sí, pero bueno, es una carencia quizás. Pero te tengo que confesar algo, ahora que estamos hablando de eso. Yo tengo un amigo que hace talleres contigo y una vez me contó de un análisis tuyo. Yo fui a ver la película y vi cosas luego del análisis que no había visto en la primera vez que la vi. La película era Punch Drunk Love. Ebrio de amor. ¿Cómo no? Embriagado de amor. Exacto. Y entonces me explicó de los planos quemados, de las imágenes, del color azul en la vestimenta de Adam Sandler, etc. Y realmente, eso es lo que te decía, que el teatro es luz. Que el cine es luz. Que el teatro es cuerpo. Que el cine es todo juego de luz. Y para el que no está acostumbrado a poner tanto foco en la luz, esas cosas no las ves.
Yo los planos contra quemados nunca los hubiera visto, no los podía notar. Ni Sí. esta lo va por otro lado. Claro, claro, está bien eso. Eso siempre me planteo también que es otra mirada en realidad, ¿no? O sea, poder entender, y creo que pasa también en estas cosas de nuevas miradas sobre las cosas, ¿no? Me parece que cuando uno puede pensarlo, o una escena o una película, bueno, la ve dentro de esas cosas y empezás a notar el uso de los colores. En el cine, como en el teatro en este caso, nada es casual. No, O sea, cuando está bien hecho nunca es casual. nada, sí. Básicamente, desde el sonido, que es en general todo siempre artificial, a si hay una copa acá es porque alguna función puede llegar a tener. Y en ese Bueno, el sentido, armonio en esa película, justamente. el armonio en esa película, totalmente, ¿no? Es como una... Sí, Encuentra un armonio en la calle. es un disparador de un montón de cosas, ¿no? A través de la música y de instrumento antiguo. Sí, es una película que he dado bastante porque visualmente, he dado bastante en los cursos, porque visualmente siempre aporta como mucho. Y esa experiencia de mirar el cine de una manera distinta, no más profesional. Yo creo que hay un nuevo disfrute en eso, que es una mirada un poco más informada, y creo que intento dar esa idea tanto en las críticas, que como digo, muchas veces no necesariamente se puede del todo, como en los cursos que doy. O sea, tratar de entrenar una mirada para apreciar muchísimo más algunas cosas del cine. Claro, pero aparte también es un poco como decía Borges, por buena que sea, alguna película podrá no gustarte igual, o sea, el espectador podrá no disfrutarla. Sin duda, el cine es como cualquier acercamiento al arte, es una experiencia súper personal. Las cosas que te vinculan con una película excede el uso de los colores de los protagonistas o de los planos. En todo caso, lo que te puede hacer el uso de los colores o de los planos es el darte cuenta que hay que señalar, que está señalando la película, ¿no? Supongo que en el teatro lo usan con la iluminación, señalando cosas. Claro, pero fíjate qué cosa interesante. El director de teatro no puede dirigirte la mirada. Nunca puede decirte lo que tenés que mirar, cuando el director de cine no hace otra cosa. Totalmente, es la tarea de la puesta en escena, la tarea del Incluso encuadre. te desenfoca lo que no quiere que veas. Y son las herramientas del cine. Entonces, y que te van, básicamente eso, sí, te van guiando la mirada hacia dónde que tenés que mirar para integrar eso a la narrativa de la película. Incluso si él está mucho más interesado en eso, te achica el plano. Sí. Yo pensaba mucho en hay 3 películas que yo he visto muchas veces vamos que me a encantaron. comentarlas. A ver, si te parece, Magnolia, Paul Anderson. Paul Thomas Anderson, Magnolias. Ojos bien cerrados de Kubrick. ¿Sí? Y La Guerra de las Galaxias, pero eso es un placer culposo. No es para nada culposo, me parece que La Guerra de las Galaxias ya excede creo capaz que Pretty Woman, Mujer Bonita, es más un placer culposo que La Guerra de las Galaxias. Mirá, ¿te gusta como el cine americano? Medio grande. He visto otros, pero yo sí, son las primeras que venían a la mente. O sea, vi muchas veces Ojo El bien Dirigible. cerrado. El Dirigible. Ok. Ojos bien cerrados la acabo de volver a ver por una cosa que estoy haciendo. Y película interesante. Yo tengo un análisis filosófico de Ojos bien cerrados porque es muy interesante. Una vuelta escribí toda una crítica con la mirada de crítico teatral y estaba haciendo un curso con Martínez Carril en aquel momento y me la destruyó. Claro, es una crítica que no hablaba ni de planos, ni de enfoques, ni de luces, ni de nada de lo que es el cine realmente. Claro. Pero a mí me parece una película muy interesante, me parece Ojo bien cerrado, cualquiera de esas, ¿no? Y Magnolia también, porque Magnolia Ojo bien cerrados es la última película de Stanley Kubrick. Sí. Y es un análisis sobre la familia, la pareja, las fantasías sexuales, tirando con Tom Cruise y Nicole Kidman. Que me parece Tom Cruise en Magnolia también es... También está... mira, el problema entonces, el vínculo es Tom Cruise contigo. Quizás. Y Magnolia, que son una serie de historias a lo Robert Altman, por nombrar una referencia de una película coral sobre también las crisis de la vida moderna. ¿Y las tuyas cuáles son tus favoritas? Es como una pregunta tan rara. Yo sé, pero si me tuvieras que decir pues 3... es que tendría que haberlo pensado eso, ¿no? Antes de venir. Porque, por ejemplo, Magnolia es una película a la que vuelvo siempre. Es una película que está como en la vuelta. A mí me gusta mucho la Nouvelle Vague, por ejemplo. Mira. O sea, a mí Truffaut y esas cosas son directores a los que vuelvo en general. O sea, no sé.
me cuelgo mirando por un rato. Godard también me interesa mucho el cine como reflexión sobre el cine y me parece que Godard ha hecho eso, ha hecho crítica de cine en películas durante toda su vida. Y me interesa Romer también, que es un director al que siempre le digo. Clásicos, digamos. Sí. Siempre vuelvo a eso. Me gusta también mucho el cine americano de los 70, de los grandes, Coppola, Scorsese, pero me gustan los chicos también, Lumet, Pakula, ¿no? Me gusta toda esa Frankenheimer, toda esa franja media del cine. A mí me gusta Waters, ¿puedes creer? John Waters. Sí. Sí, a mí me sorprendió en su momento y no me dejó. No lo revisito, pero sé que en su momento me impresionaron mucho. A mí me impresionó mucho. Es una especie de Bukowski del cine. Sí, digamos, sí, una cosa como muy, que trabaja sobre el kitsch, ¿no? Sí, claro, tremendamente. A diferencia de Bukowski, que trabaja más sobre lo feo o la fealdad. Pero en Pink Flamingo ya era bastante... Sí, claro, sí, las Poliéster, aquellas primeras películas. Después se fue como abriendo a otras cosas. Ya Cecil B. Demented ya era más un kitsch puro. Y no puro, totalmente. Pero es interesante el camino de Waters, ¿no? Encontrando un lugar ahí para su reciclaje de fórmulas clásicas, que es lo que ha hecho el cine en general. El encontrar la vuelta para seguir contando la misma historia. O sea, cómo contar historias. Y me parece que el cine ha encontrado de maneras interesantes de adaptarse, el cine como un cronista de su tiempo. Me parece que el cine ha estado en conflicto permanente en cómo es el arte en general, estoy referido también, sí, ¿no? ¿Cómo explicar el mundo con estas herramientas que tenemos? Y a mí me parece que ese John Waters encontró por ese lado, como Resnais, Hiroshima Mon Amour encontró en esa mezcla de melodrama documental, falso documental. Me parece que la necesidad de cómo explicar el mundo ha sido artísticamente ha sido como lo que ha permitido que el cine evolucionara e incluso hoy encuentra sus formas. Claro. Después están los directores que se ríen del mundo y hacen lo que quieren, como David Lynch. Sí, pero que está mostrando un mundo también. Pero sí, por supuesto. Hay un mundo ahí abajo, ¿no? En A Straight Story era una película más realista imposible y estaba maravilloso. O sea, Lynch dijo, bueno, ven, esto también lo puedo hacer, pero no me interesa. Sí, lo de Lynch es muy interesante porque es como que trabaja y después hizo Mulholland Drive. Sobre géneros tradicionales y también es una reflexión sobre el cine como, bueno, Mulholland Drive, ¿no? Sobre el cine como una fábrica de sueños y lo falso de esos sueños. Y trabaja con el melodrama, sobre el cine negro. Lynch es un caso típico de cómo utilizar las viejas herramientas del cine y reciclarlas para contar nuestra inquietud actual. Lo hace Almodóvar. Almodóvar es impresionante. Fernán, se nos acabó el primer bloque. ¿Me esperas un segundito? Te espero lo que haya que esperar. Bueno, enseguida continuamos resistiéndonos a la nada con Fernán Cisneros y el cine. Todos los jueves a las 20 horas los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados El Puente, este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069.
Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con Fernán Cisnero y con el cine. Fernán, tenés razón que hablamos mucho de cine de Hollywood. Hablemos de cine uruguayo. Digamos, no digo mejorado, eso es injustísimo lo que iba a decir. Tenemos buena producción de cine ahora, actualmente, en cantidad y en calidad. Cuando estamos grabando esto hay 8 películas uruguayas en cartel. Eso es una cosa bastante novedosa y que me parece muy sana. Y me parece que además el cine uruguayo ha tenido que luchar con, en algún sentido, justificado prejuicio, ¿no? Con respecto a su tipo de historias, el tipo de... La gente le exige también al público, me parece, le exige al cine que funcione como una suerte de espejo. Y muchas veces ese espejo no es necesariamente grato. Claro, no es como decía Platón en La República, no solo mimesis de la realidad, a veces el espejo tiene que ser un poco más complejo y mostrar la realidad como es y no como la realidad quiere que sea. Como quiere que sea, pero me parece que el cine uruguayo ha mejorado mucho, ha aumentado el nivel técnico, me parece que está mejor en algún sentido, creo que el aporte, creo que el cine uruguayo, incluso por esas cosas que la gente puede ver con cierto prejuicio, como algo moroso, algo lento, algo gris. Bueno, el cine tiene cada cinematografía tiene su personalidad. Yo creo que hubo 2 hitos en blanco y negro que marcaron la historia del cine uruguayo reciente, que fueron, corregime, El Dirigible y 25 watts. Como que hubo una especie de aprehensión que generó El Dirigible, que para mí es una película enorme y me encanta, pero que requiere saber algo de Onetti y unas cosas para poder disfrutarla. Y 25 watts que cambió todo eso y humanizó las historias en el sentido que uno no tiene que leerse un libro para entender 25 watts. Bueno, no vendría mal, pero no, seguramente no. Pero creo que sí. Nunca viene mal leer un libro. Que creo que a mí me parece que el aporte de 25 watts tiene como el ejemplo de que se puede hacer. Claro. Y creo que esa estética de él se puede hacer, me parece que es una estética que todavía hoy pesa en el cine uruguayo, afortunadamente. A mí me parece que hay como pero por otro lado, creo que películas como La Teoría de los Vidrios Rotos, por ejemplo. Todavía no la vi, tengo mucha ganas de verla. Bueno, es una película que funciona a un nivel popular y de entretenimiento y de comedia. Uno podría exigir otras cosas. Es el mismo autor de Los Modernos, ¿no? No. Ese es Morir con Gloria. Ah, Morir con Gloria, está. Sí. Muerto es la con otra Gloria. que Muerto quiero, con Gloria. Es la otra que quiero ver, claro. Sí, es la de... Hizo El Rincón de Darwin, el director de ese. Sí, también. Lo que pasa es que me aparecen los mismos actores de teatro en las películas de cine. Totalmente, totalmente. Entonces creo que el cine uruguayo está pasando por un gran momento. A mí me parece que películas como Las Vacaciones de Hilda... ¿Te gustó Las Vacaciones de Hilda? Me pareció. O sea, me parece que es una película... Y en eso lo del crítico y el comentarista, es una película difícil de recomendar, porque es una película sobre una tristeza muy grande. Pero me parece que entrando en el muy introspectiva, ¿no? Digamos, sí, una película de una tristeza. Es una película sobre una mujer amarga. Y que encima en el medio hay como un giro ahí que la hace más amarga. Y es difícil de recomendar, pero yo entiendo que el uso de un montón de recursos para contar esa historia están muy bien empleados, están como muy bien usados. Me interesó también La muerte de un perro, creo que se llama, siempre La muerte anda en la vuelta. Y no voy a verla. Que es Acaba de morir mi perra y no puedo. Y bueno, que es también que excede, que va más allá, pero que también es una película interesante con respecto... Quizás en algunos años la vaya a ver. Pero son momentos que a veces el momento de uno también... Yo creo que eso es otra cosa que yo intento en los cursos y que uno, el vínculo, más allá de, como hablábamos por fuera, ¿no? Más allá de que la fotografía, más allá de lo buena que puede estar, o cómo te puedo explicar yo que La mujer del aviador es una gran película, a pesar de la película de Romer,
Más allá de eso, es cuando vos te sentás enfrente de la película, es cómo vos te sentís, tus experiencias de vida, cómo te acercás o te alejás de los personajes, dependiendo de tu cosmovisión del mundo. Entonces, contra eso, yo no puedo ir. Yo te No, por supuesto que puedo explicar. Entonces, me parece que el vínculo con el cine, a mí se disfruta desde otro punto de vista, pero el vínculo con el cine es único. O sea, se apaga la luz y vos estás vos y la película. Y yo te puedo explicar por qué ese plano está maravilloso, pero si a vos la historia no te interesó por un motivo personal, o porque rechazaste al protagonista, o por determinadas cosas, contra eso es difícil. Y más en un cine que está totalmente ampliado en sus posibilidades, donde podemos ver películas en pantalla redonda si quisiéramos, que no es como el cine clásico americano, donde todo estaba tan protocolizado que vos más o menos sabías. Hoy la experiencia del cine, a pesar de seguir siendo universal y estar buenísimo cuando se apagan las luces y estar en el medio de un cine, es una experiencia donde tu gusto está contemplado por algún lado, en definitiva. Claro, sí, hay un espectro enorme, claro. Entonces, contra eso yo no puedo. Creo que La Guerra de las Galaxias hay una aproximación, por ejemplo, que vos dijiste como una de tus películas, una aproximación interesante a la aventura, a la manera en filmar, el utilizar recursos de otro cine, pero en definitiva sos vos y Chewbacca y Han Solo y lo que te pasa, te pasa. El héroe en esas películas. Bueno, es un viaje del héroe, pero podés no entender el monomito y todo eso sobre el viaje del héroe y sin embargo estar las 2 horas y media mirando esa película supuesto, totalmente cautivado. Entonces, lo que me parece que el crítico o el docente, en este caso, tiene que dar una mirada. Bueno, mira, esta película, La Guerra de las Galaxias, se puede mirar por acá. Es entretenimiento, es otra cosa, pero hay otras cosas. Entonces, me parece que ese aporte es, bueno, probablemente no te guste, pero si te interesa capaz que la podés leer por este lado. Y eso le da como otra dimensión a la película, otra dimensión al cine, y me parece que es una tarea que el crítico también debe cumplir. Bueno, dar ideas. Claro, lo que pasa es que también hay películas que, cualquier obra de arte, el teatro pasa más todavía, que golpean, por ejemplo, con los prejuicios del espectador. Y tú eso no lo puedes prever. Sin duda, por eso. Aparte, el docente tiene mucho más tiempo de interacción y conoce a su alumno. Pero el crítico no sabe quién lee el diario o quién lee la revista. Sí. Entonces cada vez menos, ¿no? Cada vez se sabe más quién lee. Bueno, pero no a nivel personal, no a nivel 1 a 1 como con los estudiantes. A un estudiante le das una clase 1 hora y media una vez por semana. Y tenés más tiempo de exponer información. Y el compromiso es otro. Claro. Yo insisto con eso. Nosotros somos un diario, el diario Nosotros con el País, es un diario generalista. O sea, necesitamos complacer no complacer, informar a un público muy variado. Claro, que de repente no le interesa saber cine, quiere pasar 1 hora y media divertido y listo. Y es lo más divino del mundo. Y es válido, es absolutamente válido. Mira, lo dice John Lennon, lo que te haga atravesar la noche está bien. Si vos querés ir al cine a pasarla bien, me encanta. Yo no juzgo la actitud de nadie frente a nada, y menos ante las películas. Yo voy y a mí me cuelga la discusión sobre Pascal en Mi Noche con Maud de Eric Romer. Pero no se lo puedo exigir a todo el mundo. Y mi película favorita probablemente que me preguntaba sea Tonto y Retonto. Es una película que vi 300 veces y me sigo riendo y me genera como momentos de alegría que no me generan otras películas. Es que es una película... No, el único adjetivo que cabe para Tonto y Retonto es una gran película. O sea, sí, pero te iba a decir no hay que pensar película, mucho el es una película adjetivo. muy menospreciada frente a otras como el Gran Lebowski, que ha tenido mucho mejor éxito. Yo trato de no explicarme al público, no lo llego a entender. No, pero quiero decir, no lo hubiera A mí me encanta el Gran pensado, Lebowski, a mí me encanta el Gran Lebowski. También, pero sí. como lo que te digo, me parece que el cine es una experiencia tan personal y yo cuando pienso en Tonto y Retonto, pienso en mi amigo Jorge sentado al lado y los dos matándonos de risa. Y pienso en esas cosas. Entonces, si yo pienso que mi película favorita es Tonto y Retonto, creo que es una experiencia súper subjetiva. Objetivamente me parece que, obviamente, si me la pongo a ver, tampoco es nada, pero entonces el cine tiene, el teatro, las artes, eso de momentos. Claro. El momento. Y bueno, yo la vi en un momento y va a estar para mí toda la vida. Y bueno, pero mi deber como crítico, como docente, es otra mirada. En todo caso, porque incluso es inexplicable. Es que de última, el momento subjetivo. La primera película que fuiste a ver con el amor de tu vida al cine va a ser una película especial, sea esta cual fuere. Sí. Sin duda. Por eso, no hay que. El cine es una experiencia súper personal. Súper personal. Por eso es difícil de explicar. Yo me acuerdo una vez hice un curso de comedia americana.
Me maté mirando películas, estudiando, Preston Sturges, Howard Hawks en la década del 40, Frank Tashlin, Jerry Lewis, me maté pasando películas, estudiando, mirando. Yo veía que nadie se reía. Nadie se reía. El último día dije, vamos a traer cada uno su película. Uno aparece, la película favorita de comedia, uno se apareció con divino. Bad Grandpa o una de estas de cámara oculta de Johnny Knoxville, una americana, el de Jackass. Lo que nos reímos todos mirando esa película, no se habían reído en los 2 meses que habíamos hecho la clase. ¿Con un Mel Brooks no se reían? No se reían, porque es tan subjetivo el humor, que algunos se reían, o cosas que a mí me parecían súper graciosas. No, la comedia elegante de Ernst Lubitsch en los 30. Lo mismo, no. Bueno, está, capaz que eso los Pero le códigos se pasás perdieron, un buen blooper. Contra el blooper no puede nadie. Siempre te va a causar más gracia. Entonces, mi tarea es como la tarea de los críticos, me parece que es, bueno, está todo bien con el blooper, y si está bien presentado funciona, pero la comedia tiene una estructura de tal manera que se hereda desde tal... Pero en definitiva, cuando vos te enfrentás con la película... Se hereda del teatro griego, aparte. Por eso, sos vos con la película, y si te causa gracia el viejo que se tropieza, te va a causar gracia. A mí también capaz que me Había causa. un gag en Los Simpsons donde Homero terminaba siendo crítico de cine en un festival. Así de fácil es. Y lo que terminaban premiando era una pelota de fútbol americano que le daban la ingle a una persona. En vez de premiar toda la película, y eso le resultaba... y sí, terminaba haciendo eso la película. Pero hay como yo creo que el cine está pasando también, a pesar de los cambios, está pasando por un buen momento. Me parece que hay como, el cine sigue encontrando la manera de mostrarse. Me parece un poco viejo también hablar de cine, ¿no? Me parece que las series también han Te iba a preguntar encontrado eso exactamente, Yo no soy el diálogo entre las series y el cine. Esa forma de contar Para las mí, historias diferentes. Para mí la serie es televisión. Sí, claro. O sea, es televisión. Y está todo bien, pero no es lo mismo para mí. De hecho, pienso que las grandes series que a mí me gustan, soy muy mal mirador de series, pero son las que tienen un arco narrativo cinematográfico. Yo creo que Breaking Bad, por ejemplo, es una película de 80 horas, o todos los episodios que han tenido. Y eso es lo que me cuelga, ¿no? Me parece que entiendo el formato, que hay que tener lo que se llama un cliffhanger al final de cada capítulo para que vos te enganches en él. Eso me parece, pero cuando lo ves en conjunto, me parece que es una película. Que viene también, pero es una cosa de... Bueno, El Señor de los Anillos tenía esa estructura. Sí, pero es cine. No, por eso, pero siendo cine tenía esa estructura. Por supuesto, tenía esa estructura que ya venía de lo literario. Bueno, y Harry Potter también mantiene esa estructura que viene de lo literario. Entonces yo series soy como medio... Me parece que es un formato interesante, pero no dejo de verlo como televisión. Y para mí la televisión no es el cine. O sea, a mí siempre la televisión fue como de una... No estamos hablando de la plataforma, tú verás películas en tu casa en algún momento. No digo la televisión de Canal 4, digo lo que hace Netflix me refiero es al aparato televisión. televisión. No, me refiero a una forma. O sea, me parece que si vos mirás alguna de las películas que hace Netflix o las series de Netflix, son televisión. O sea, no hay mucha diferencia entre el juego del calamar, más allá de todo lo hipeado que hay, que Columbo en la década del 70. Probablemente Columbo fuera mejor. Me parece que es una estructura de serie que funciona y que se ha revitalizado. Y que el cine pasa por otro lado. Bueno, a raíz de haber escuchado a este amigo mío que fue alumno tuyo por lo de Punch and Globe, le presté mucha atención a los colores en el juego del calamar. Puede ser Que una hay un manera de manejo verlo. planar y kitsch de los colores Totalmente. en algunos momentos. Sí, dije juego de calamar por nombrar una. No, pero ahora. ya que lo dijiste me hiciste acordar. Pero sí, pero me parece que la serie ha copado la idea de no tenemos tanto tiempo, es un muy buen formato de me siento con mi esposa a mirar una serie, miro una hora y después ya me distraigo, me parece que funciona. Yo entiendo que a mí me gustan las películas, me gustan las películas. Ha cambiado la capacidad del público de apreciar una película larga, ¿no? Yo Oye, creo. una Y son cada vez insecta más y- largas, ¿no? Igual, sin embargo, son cada vez más largas. Ayer vi La Casa de Gucci, la de Lady Gaga y... Todavía no la vi, pero yo miro todo lo que hace Adam Driver. Bien. Sí, bueno, La Guerra de las Galaxias, volvemos a eso. No, pero también Historia de un matrimonio, Es un gran actor. la serie Girls, no, todo lo que hace Adam Claro, Driver. yo lo vi la primera vez que lo vi en Girls. también. Que hacía como ese excéntrico novio. Sí, no está mal La Casa Gucci, no está mal. Es como Ridley Scott, que es el director, larga. Pero no está mal, se ve entretenida, Lady Gaga está muy bien. ¿Qué mala recepción tuvo el último duelo de Ridley Scott? Merecido, creo, ¿eh? ¿Sí? ¿No te gustó? Todavía no la vi.
Sí, a mí me pareció como que entiendo el formato que quiere hacer, que es como medio a lo Rashomon, es un crimen, Sí. una especie de... sí, Recreación de época. de versión de medieval. época y en 3 versiones distintas el mismo hecho. Claro. 2 hombres y la víctima de Y un Adam abuso Driver. sexual. Sí, Matt Damon, Adam Driver y ahí no me acuerdo quién es ella. Era Jennifer algo, ¿no? Puede ser. No, yo di algo. Puede ser, Yo no, digo. no me doy cuenta. Pero sí, pero decía, dura 2 horas 50, ¿no? La de la Casa Gucci, o 2 horas 30. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Que tiene que ver también, pero bueno, viste que los libros también, ¿no? Los grandes bestsellers son gigantescos. Ken Follett o... Ken Follett, sí, pero pasa que uno los libros ya cada vez menos se los lee de un tirón. Pero en el teatro también se han reducido la duración de las acciones. No, se han reducido, es verdad, ¿no? Muchísimo, sí. Hoy en día plantear una obra de 3 horas y media, que hace 15 años era algo muy de estar en las 40 en más, no todas las obras duraban ni eso, ni siquiera muchas horas. Pero hoy en día para encontrar una obra de más de 2 horas y tenés que andar un rato. Ya 2 horas la gente te protesta. Ujú. Y hoy hablamos de 8 estrenos cine. Yo miro mucho la cartelera de teatro por mi cuestión de laburo. Mirá que hay espectáculos también, ¿eh? Muchísimos. Oh, un sábado puede haber 40. Yo no llego a ver todo No, supongo. ni intentando, no hay forma. Sí, está bueno. ¿Y hay Pero un público? Hay, pero el problema es que hay una forma muy perversa de programar las obras, que de repente, por ejemplo, una obra divina que se llama Verano, Verano, que está en el Lavalso, ¿no? De Florencia, Está en la Balso, de Florencia, en Lavalso, de Florencia Caballero. Bianchi, le dieron 12 funciones corridas, lo cual quiere decir que en 2 semanas se agota la temporada. Una obra de César Troncoso, pero descollante, que se aburre de llenar la sala, y la bajaron por programación de la sala. Entonces es muy... Sí, muy el perverso concepto, ese lo sistema. hablaba el otro día creo con Esmori yo, o con Mario Morgan. El concepto de temporada en el teatro no existe más. No. De hacer todo el año, la empresa perdona un momento de locura. No, y si la Por obra es un decir éxito, una. la mantengo. 12 años de Italia Fausta, qué sé yo. Sí. Y si la obra es un éxito, y sigue ahí porque la gente la quiere ver. No, nada, la gente ha pasado a un segundo plano porque ya se considera más al espectador teatral como un consumidor de teatro y no como un espectador de arte. Es interesante. Eso es un cambio también. Sí. No sé si las salas no deberán hacer eso para sobrevivir, no lo sé. Pero es muy malo que de repente un grupo teatral trabaje 4, 5, 6 meses o más para hacer 8 funciones o 12. Claro. Claro. Es como. Pero eso es un cambio también, sí. 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 Bueno, también en el cine pasa eso, ¿no? Si la película no es exitosa, se va. Pero si es exitosa se queda. Si es exitosa, se queda todo lo que puede. Sí. Pero, bueno, son tiempos raros, ¿no? De consumos culturales, Sí. yo creo. Y otra cosa que tiene el cine es que cambia de plataforma. Entonces de repente te la sacan de los cines y te lo mandan a los Me parece streamings. que yo entiendo que uno puede extrañar, añorar la experiencia del ritual colectivo del cine. Pero el cine lo que ha sabido, si algo ha sabido el cine, es adaptarse. El cine empezó como una cosa individual, mirando en un agujerito, poniendo una moneda. Y ahí empezamos a entender que podía ser una experiencia colectiva, y ahí esa experiencia colectiva se transformó en pantallas cada vez más grandes, y esa se transformó de mudo a sonoro, de blanco y negro a color, y permitió en el medio el cine de vanguardia y el cine comercial, y después se integró a la televisión, y hoy el cine es eso. Me parece que el cine ha demostrado una capacidad de adaptación que sí, a mí me gusta. Yo hace tiempo que no veo el cine como experiencia colectiva, y a mí me pasó, yo miro las películas solo, o sea, en general en privadas. Una vez no hubo privada y vi Endgame, una de los Avengers. Sí, la última lo saben ya. Y fue una experiencia para mí totalmente... 3 horas y pico, ¿no? Sí, pero fue una experiencia de la gente gritando, Comiendo abucheando. Me encantó. O sea, comer pop, fue hecho para eso la película, ¿no? O sea, no se me ocurre comer otra cosa que no es pop mirando a Avengers. Tirando pop, el ruido del pop, la Coca-Cola. Bueno, eso es una fiesta del cine también. Claro, pero el teatro conserva la formalidad de que la gente tiene que conservar la circunspección, nadie comería Son 2 experiencias, por pop eso- en una obra de teatro. Son 2 experiencias. No merita. Yo creo que si vas a ver Historia de un matrimonio, tampoco da en el cine, si la dieran en el cine, no da para comer pop. Pero hay películas que fueron creadas para eso. Y yo cuando participé de la experiencia colectiva de ver Endgame, que es una película bastante emotiva, digamos, vi que era por la gente que estaba alrededor, pues se mueren algunos y eso.
esa experiencia colectiva está buenísima. Sí, claro. Me encantó gritar con la gente, todo. Y eso pero bueno, eso se está perdiendo. Y en definitiva me parece que está buenísimo la posibilidad de tener un montón de cine disponible en casa. Y que antes era imposible. No, claro. Antes, con suerte, en los 80 podíamos ir al videoclub. Que también dependías de que el del videoclub lo compre. Siempre dependemos de la curaduría de alguien, Claro. ¿no? Ya sea de un ser humano o, en el peor de los casos, de un algoritmo. Siempre dependemos de que el dueño de Netflix o de HBO Max decida integrarla a la grilla. Exacto. Pero la opción democrática que hay hoy de poder ver desde la película más comercial y más tonta a la película más encumbrada, aunque las películas encumbradas escasean, digamos, no es un... El encumbrado, No es un buen momento para las películas de encumbradas. digamos, no es también, no quiero que haya peores... Bueno, lo podés hacer. Y esa opción de acercarnos al cine es una opción que yo agradezco mucho. Sí, sí, yo también, ni que hablar. Cualquier cosa que permita el disfrute artístico más a la mano, por ejemplo, en la plataforma Más Cinemateca, soy un fanático. Tenés un montón de cosas para ver que antes no tenías a disposición o que disponía de Sala 2 de Cinemateca para Exacto. verlo. Hoy hay un montón de ahí. Entonces a mí me parece que el cine está en un buen momento, hay muchas cosas, la gente está viendo mucho, ya sea series o lo que sea. Me parece que el cine es eso, es un medio que se ha adaptado a los requerimientos sociales, artísticos, tecnológicos de todos estos 126 años que tiene. Fernán, se nos acabó el tiempo, No, se me no fue me digas volando. eso. No, pero vamos a tener era que tener otra charla más porque se No, impone. no creo, sos muy generoso para considerar que valdría la pena volver a yo estoy hablar. seguro que sí. Pero para mí un gusto, Bernardo, gracias un por placer, invitarme. Felicitaciones por este lugar de encuentro. La verdad que más allá de mí, también estás dejando testimonio de un montón de gente interesante. No me incluyo en esa lista, y está haciendo un archivo y viendo como lo que se piensa también la cultura acá, así que se agradece ese espacio. Muchas gracias, Fernán. Enseguida volvemos con ideas que no entran en 280 caracteres. Todos los jueves a las 20 horas los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados El Puente, este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la ZAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Hoy para UNASPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONASPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el periodista, docente y crítico de cine Fernán Cisnero.
Eso permitió una charla realmente diferente a lo que hacemos habitualmente, donde un crítico de teatro estaba en diálogo con un crítico de cine y pudimos conversar, entre otras cosas, de las diferencias de ambas tareas. Uno podría pensar que es más o menos lo mismo que crítico de cine, crítico de teatro. O sea, crítico es una persona que opina sobre las obras de arte que ve. Y en realidad nada podría ser más alejado de la verdad, porque cada especialidad tiene sus propias características, su propio conocimiento y su propio marco teórico. Pensemos, por ejemplo, que el cine es solamente luz. ¿Sí? El cine es un rayo de luz proyectado en una pantalla, y todo lo que se juega ahí, las imágenes e incluso el sonido que tiene que estar sincronizado, se debe a juegos de luces. Por otro lado, el director de cine puede elegir lo que nosotros vamos a ver. Es como un dictador. Él puede agrandar o achicar el cuadro, puede desenfocar objetos, puede alejar o acercar a las personas que están siendo filmadas, mientras que el director de teatro solamente puede poner la escena y el público va a mirar lo que quiera. Obviamente que hay recursos para atraer la atención del público, pero uno es libre, uno puede estar mirando un rincón del dispositivo escénico mientras la acción ocurre en el otro, simplemente porque uno desvió la vista, y el director de cine puede manipular eso, pero el de teatro no. Y eso es solamente una de las dos diferencias. También hay un tema de lenguajes. Por ejemplo, lo que ya hablábamos de los planos, de los focos, de los encuadres. Eso es algo que en el teatro no existe. Yo, si tuviera que analizar una película, me tropezaría mucho con eso, que es algo que nunca estudié y que es algo que nunca preparé. Pero también es cierto que hay algo que tiene que tener en común. Porque un crítico, y acá abro el espectro, un crítico de artes plásticas, un crítico literario, un crítico de teatro, un crítico de cine, un crítico de cualquier disciplina, tiene que ser una persona capaz de generar justamente lo que se llama discurso racional o discurso crítico. Tiene que poder hacer una elaboración sobre lo que vio que aporte algo. Y acá la primera distancia que vamos a tomar respecto del prejuicio. Un crítico no es una persona que dice que le gusta o que no le gusta, o que dice esto es bueno o esto es malo. Por supuesto que lo puede decir, pero tiene la obligación de fundamentarlo técnicamente. Un crítico no puede emitir un juicio de valor sin inmediatamente fundamentarlo, porque entonces está haciendo lo que Borges llamaba crítica potestativa en vez de crítica didáctica. Está arrogándose el poder del frónimos, como decían los filósofos griegos, el que habla con la virtud, el que habla con la verdad, cuando en realidad su opinión, si bien calificada, no es que valga más que la de cualquier espectador. El hecho de que sea calificada le da una capacidad de generar contenidos que un espectador común probablemente no pueda, y que probablemente un espectador común pueda nutrirse de esos contenidos. Por eso nosotros defendemos la formación y el marco teórico. Por ejemplo, si un crítico es psicólogo, va a poder generar un discurso crítico sobre las obras que mire, que van a venir de su propio bagaje y van a tener un contenido interesante respecto, por ejemplo, de lo que se llama psicocrítica, analizar o la psicología del autor o la psicología de los personajes y contextualizar. Un filósofo puede analizar las ideas que se ponen en escena o en proyección. Un filósofo puede generar discurso crítico de los argumentos. Y una persona especializada en teatro, que en Uruguay hace muy poco que existe una maestría en esta disciplina, estoy hablando de menos de 10 años, entonces una persona especializada en teatro podrá generar un discurso específico que incluya, sí, por ejemplo, los rubros escénicos, los rubros técnicos, la interacción, el texto A que está ubicado en el actor y el texto B que está ubicado en el resto del dispositivo escénico. Y eso no quiere decir, por supuesto, que no se puedan utilizar varias herramientas a la vez. Lo que sí quiere decir es que tenemos que tener mucho cuidado con el relativismo. Nosotros ya hemos advertido sobre el relativismo, que hace un desplazamiento de sentido. Ante la afirmación de que todos somos seres igualmente válidos e igualmente sagrados e igualmente únicos, esto se pueda deslizar hasta nuestras opiniones. Nuestras opiniones no son ni sagradas ni igualmente válidas, y bueno, podrán ser únicas, pero eso no las hace igualmente valiosas. Pensemos, por ejemplo, en un cirujano, un neurocirujano, una de las disciplinas más difíciles de estudiar y de practicar. Un neurocirujano, cuando habla de neurocirugía, es una persona calificada. Lo mismo que un piloto de aviones cuando habla de pilotear aviones, o un químico cuando habla de química.
Pero, por ejemplo, tener un título de abogado, médico, arquitecto, no nos habilita a hablar con igual criterio y con igual autoridad intelectual que si estuviéramos hablando en cualquier otra disciplina. ¿Qué quiero decir? Un título de, pongamos por caso, agrimensor, no me habilita a ser crítico teatral. Un título, pongamos por caso, de psicólogo podría habilitarme porque, como dijimos, la psicología permite un marco teórico desde el cual me pueda acercar. Pero eso implicaría que yo recibiera o me preocupara en tener una formación aparte. Pero el relativismo, que está impulsado desde algunos sectores de los medios, insiste y abunda en esto de que cualquier opinión es igualmente importante y que, por ejemplo, bajo el pretexto de escuchar la otra campana, se iguala las opiniones de personas que están absolutamente formadas en una disciplina con personas que no lo están. Y eso realmente es un problema, porque quien consume esos programas, quien consume ese discurso acrítico, puede llegar a creer o puede llegar a convencerse de que eso es el equilibrio. Y el equilibrio no es eso. El equilibrio intelectual es poner a dos personas en igualdad de condiciones a debatir sobre un tema. Es lo que se llama en derecho, digamos en el derecho coloquial, las dos bibliotecas. Uno pone a un abogado constitucionalista de izquierda y a un abogado constitucionalista de derecha a discutir sobre la Constitución y ahí tenemos un debate interesante. Pero un abogado constitucionalista difícilmente podría discutir con la misma generación de valor o de discurso intelectual aceptable, pongamos por caso, con un neurocirujano, porque el neurocirujano está habilitado para hablar de otros temas, el químico también de otros temas, cada uno en su especialidad. Y queda, por supuesto, la última de las preguntas. ¿Solamente los universitarios pueden generar discurso crítico? Y la realidad es que no, por supuesto. Me sirven a mí para ejemplificar, pero una persona puede tener, por su estudio personal y porque se dedicó y porque lo ha hecho, un gran bagaje cultural sobre una disciplina. Puede tener un enorme conocimiento y un enorme talento para manejarse dentro de esa generación de discurso crítico. No estamos de ninguna manera siendo ni academicistas, ni cientificistas, ni ninguna de esas posturas que llevan una idea hacia un extremo fanático o radical. Entonces, pensemos que no es lo mismo cuando uno va a leer una crítica firmada por ejemplo, el mítico Homero Alsina Tevenet, que cuando está firmada, quise decir, pongamos por caso, el conductor de un programa de Chimentos o mi cuñado, ¿sí? Mi cuñado podrá ser una gran persona, pero no necesariamente tiene por qué saber de cine o de teatro o de cualquier disciplina que pueda ser descrita mediante una crítica. Entonces, pensemos que cuando nosotros como personas vayamos a consumir cualquier producto que requiera pensamiento, que requiera generación de ideas, seamos tan selectivos como cuando vamos a consumir whisky o como cuando vamos a consumir nuestros alimentos. Nadie ignora que un whisky de una única malta de 36 años es mejor que un whisky de origen brasilero de marca genérica. Nadie lo ignora, no tiene sentido ni siquiera que yo me ponga a explicar las diferencias. Pero cuando hablamos de si una persona tiene más o menos derecho a hablar sobre un cierto tema, los límites se borronean. No permitamos que eso ocurra, porque en el momento que dejamos que el relativismo pise fuerte en nuestra actividad intelectual, en ese momento habremos perdido algo demasiado valioso, que es la capacidad de pensar. Estas fueron ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy nos resistimos a la nada con Fernán Cisnero. Los espero el próximo domingo.